Tal? Bienvenido a este nuevo episodio del show Alex.tv. Este episodio es del 31 de octubre del 2025, es un viernes. Y hoy tenemos un episodio muy especial porque aunque se pudiera ver de connotación negativa, connotación oscura, connotación involucionada, vamos a dar los sentires aquí. Vamos a ver 5 videos de soporte sobre 5 razas que, bueno, están en su camino, que son ciertamente razas que no han encontrado todavía el camino al universo, el camino a la creación. Son lo que se le considera involucionadas o retrógradas, oscuras. A mí me gusta llamarles confundidas, están en confusión en vez de estar en claridad, buscan la anarquía en vez de la armonía. Y bueno, como tenemos muchísimo material y no quisiera que este video durara horas y horas, vamos a empezar con los Anunnaki. En estos casos me gustaría, si te parece bien, si nos parece bien a todos, que empecemos viendo los videos de soporte y luego les daré mis sentires de cada una de las razas estelares, porque tenemos 5 videos que ver. Anunnakis, reptilianos, grises, draconianos e insectores. Hoy sí tenemos mucho material. Vamos a verlo juntos. Número 2. Anunnakis. Los Anunnakis son una de las razas extraterrestres más antiguas de las que se ha hablado en la Tierra. Las primeras referencias sobre estos seres interplanetarios se conoció a través de la cultura mesopotámica, que hace referencia a los seres de Anuna. Cabe destacar que los sumerios hacían referencia a estos seres como aquellos que descendían de los cielos. Aparentemente, según la información encontrada y posteriormente traducida en una de las tablillas de la cultura sumeria, se conoció que estos seres son provenientes de un planeta llamado Nibiru. Según se ha mencionado, dicho planeta se encuentra en una dimensión superior a la nuestra, lo que hace que este resulte invisible a nuestros ojos. Sin embargo, el origen propio de los Anunnakis es poco preciso. Lo que se ha conocido es que los mismos habitaban en la región antigua de Mesopotamia. Esto se debe a que gran parte de los habitantes de Nibiru son conocidos como Anuna, que por su nombre significa descendientes de Anu. Sin embargo, el sufijo ki al final de Anuna establece una relación entre ellos y la diosa de la tierra conocida en la cultura sumeria como Ki. Morfología de los Anunnakis. De acuerdo a las mismas tablillas mencionadas anteriormente, se pudo conocer la estructura morfológica de estos seres, siendo estos descritos como una especie de humanoides de gran tamaño, resaltando principalmente entre sus características las siguientes. Se caracterizan por tener un color de piel blanca o pálida. Poseen cabello, al igual que vello facial, a similitud de la raza humana, con rasgos faciales bastante similares al de los seres humanos. Se dice que la migración de esta raza se originó debido a los problemas que sufrió la atmósfera de Nibiru. Esto hizo que viajaran por el universo en busca de algún planeta que contara con oro, elemento muy valioso para los Anunnakis, ya que la atmósfera de Nibiru se encuentra compuesta por oro. Se dice que al llegar estos seres tan avanzados tecnológicamente a nuestro planeta, se vieron en la necesidad de alterar genéticamente al espécimen que habitaba en la Tierra. Este espécimen son los conocidos como neandertales. Por esto se especula que el hombre se creó por los Anunnakis para servir como esclavo, encargado de extraer el oro que necesitaban para su planeta natal, Nibiru. Y existen quienes dicen que los Anunnakis son una raza buena que nos alteró genéticamente para continuar. Bueno, muchísima información en un tiempo muy corto. Voy a intentar yo darles mis sentires como siempre. Sí, en efecto, y tengo que aclararlo, de estas 5 razas y prácticamente de todos los videos y información que he estado manejando en los últimos meses, hay tantas historias, tantas vertientes, tantas antítesis a la tesis, tantas diferentes verdades a una misma verdad, que me es muy difícil estarme disculpando si alguien me dice, no, es que los Anunnaki no son estos, son otra cosa, son los de Nibiru, son etcétera. Yo simplemente les voy a dar mis sentires con esa premisa o con esa información que hay muchísimas, van a escuchar muchísimas versiones diferentes y no como en ninguno de mis videos, quiero aclarar, yo me jacto de tener la verdad o me jacto de tener la verdad absoluta o hablar en absolutos. Yo les doy sentires, opiniones y un poquito meto todo lo que he absorbido durante mi vida, lo meto en esa licuadora llamada la intuición y es lo que yo les doy. Lo único que les puedo ofrecer y que es genuino es que esto viene dentro de mí. Que de cierta manera yo sí creo esto que les voy a decir. No son situaciones que yo las he escuchado y simplemente las voy a repetir como si fuera un periquito. Perdón, quise aclarar eso.
Eso aplica para las 5 razas del video de hoy y en esencia para todos mis videos. Los Anunnaki, sí, creo que es muy importante, lo mencioné en el video. Alguien una vez me dijo, y hubo una alta resonancia que me dijo, era un término general que se usaba hace miles de años en Mesopotamia, en Sumeria, de que eran los que venían del cielo, o sea, venían en naves, ¿no? Era eso, llegaban del cielo, imagínense, nosotros estamos con ruedas, caballos y demás, y ahí venían los Anunnakis, era eso. Ahora que ese término se pudo haber desarrollado de que eran los descendientes del dios Anu, o como dice también el Ki, de esta diosa Ki, puede ser también. También dicen que el Ki, eso no lo dice el video, eso lo escuché en otro lado, que el Ki tiene que ver con Enki, ¿verdad? Porque sí definitivamente los Anunnakis están relacionados a la entidad llamada Enki y Enlil, que se dice, hay dos versiones, múltiples versiones, pero las versiones más fuertes que he escuchado es que son hermanos, parece que Enki es el hermano menor de Enlil, y la otra que, no, alguien me corrigió una vez de una manera unos comentarios en otra plataforma, no en YouTube, en otra plataforma, BitChute, cuando comenté en un video que alguien inmediatamente comentó, me dice, no sabes de qué estás hablando, Enlil es el padre de Enki. Ok, está bien. Se supone que ambos parece que son hijos de Anu, ¿verdad? Es lo que la versión esta, al menos la del video, tiene que ver. Como les digo, tanta información yo intento digerírselas, pero de seguro van a encontrar versiones encontradas allá afuera. Eh, Sobre Nibiru, yo ya tengo un video de Nibiru muy viejo. Yo creo que ya está en el canal en inglés, no está aquí en el show de Alex. Está en thealexshow.tv. Y ya tiene mucho tiempo ese video. Yo creo que ya merita hacer otro video de Nibiru. Nibiru que ha causado, yo creo en los últimos 20 años, se dice que va a regresar, que es el que regresa cada 3600 años y causa por sus efectos eh, gravitacionales, causa estos movimientos de los mares, causa estas inundaciones terribles, como inclusive se menciona en la Biblia y todo. Se dice que eran los efectos de Nibiru. Ahora, Nibiru, y esto estoy en la minoría, habemos quienes pensamos que Nibiru es una nave espacial, no es un planeta, porque está en total violación de las reglas de interferencia. Los planetas no se acercan uno a otro a hacerles, por eso están debidamente distanciados y siguen movimientos circulatorios y en elipse y todo. O sea, las cosas no son casualidad en el universo, ¿no? Así están y giran alrededor de un sol y demás. ¿Por qué? Porque necesitan de su sol. Inclusive existe la versión que los planetas nacen de los soles, lo cual hace muchísimo sentido, y que las lunas nacen de los planetas. Imagínense, ese sistemita, ¿no? La Tierra nace del sol, y luego la luna, que no esta luna ahorita les voy a mencionar, no creo que es natural, es totalmente artificial, porque también se comporta, tiene ciertas o muchísimas características artificiales. Pero el caso de Nibiru, él va y se mete a sistemas solares y todo, y se acerca a planetas y todo. Eso no es. Y hay quien dice, no, es que tiene una trayectoria excéntrica, ¿no? Sí, excéntrica, o controlada, o controlada. Y entonces decía que ellos venían en su planeta y se acercaban y estaban buscando oro. Esta es la historia que yo más me apego de los Anunnaki, que ellos necesitaban oro para su sistema de atmósfera. Habían hecho algo en su planeta, no importa qué, porque aquí dice, destruyeron su planeta, sí, que de cierta manera como estamos destruyendo el nuestro, ¿eh? Pero bueno, eh, aunque siempre pienso que la Tierra, en el momento que la dejemos en paz, la Tierra solita se va a regenerar. Pero en el caso de Nibiru, digamos que por medio de la contaminación y mala tecnología y demás, habían destruido su atmósfera y requería de oro pulverizado, así me parece que era la situación. Y entonces ellos andaban ahí buscando a qué planeta pueden llegar y extraer oro. Actividad totalmente interferencista, totalmente retrógrada, totalmente involucionada. Así tal cual, digámoslo. O sea, no vas tú a afectar a otros para solucionar tus problemas. Es una regla universal. Eso es aprovecharse, ¿va? Y aprovecharse en este caso de la tecnología. Llegaban aquí, nosotros estábamos con nuestras ruedas, nuestros caballos, y ellos llegaban en sus naves, pues que en el físico, ¿qué les podíamos competir, ¿no? Entonces, se dice otra historia, que los Anunnaki llegaron y traían un grupo habían como secuestrado otra raza en otro planeta y llegaron aquí y le dijeron, ándale, a minar el oro de la Tierra, que es muy abundante en oro, era muy abundante en oro. El oro ya no está aquí. Eh, el oro ya no está aquí, eso es información que me llegó y el oro ya no está aquí. Ya, por eso por eso el oro es tan escaso en la Tierra, porque el oro es
un material que tiene propiedades muy interesantes positivas. No digo que sea divino ni nada, por favor, es que ponen a veces pensamientos en mi boca. Simplemente digamos que es un material importante. Y digo, por algo los Anunnaki estaban interesados en él. Eh, y de alguna manera, pues sí, el 99% del oro ya fue llevado, ya fue sacado de la Tierra, ya no está ni siquiera físicamente aquí con nosotros. Entonces, se dice que traen esta raza y que se les revela como diciendo, pues no, les tiran el arpa, como se dice por ahí, le tiran la pala diciendo, no queremos, oblíganos a ver. Y entonces los Anunnaki se ven obligados, como ellos no iban a minar el oro ellos, ¿verdad? Al final, interferencistas aprovechados, raza involucionada, raza retrógrada, eh, dijeron, bueno, pues agarramos estos seres que pues se ven y los mejoramos genéticamente para que puedan recibir órdenes y etcétera. Y entonces, como el video lo presenta, se dice que agarraron a los neandertales, aunque hay un tema ahí que no coincide con lo que se nos dice en la historia, porque se dice que esta manipulación Anunnaki fue aproximadamente, yo he escuchado dos versiones, 285.000 años atrás o 480.000 años atrás. Hay quien, insisto, hay quien jura que una es otra. ¿Verdad? Y la historia moderna nos maneja a los neandertales aproximadamente 100.000 años atrás. Y obviamente no nos van a platicar que somos el producto de esta manipulación. ¿No? Pero bueno, hay toda una historia atrás de cómo se dio la manipulación. Inclusive se dice que es lo que hizo luego que naciera las religiones y particularmente la religión católica y religión cristiana, lo que manejan ahí como la historia de Adán y Eva esto es triste decirlo, pero aparentemente hay quien dice que es la historia de los Anunnaki, ¿no? La historia de los Anunnaki. Entonces, terminemos hablando de ellos diciendo que al menos hay quien dice, y esto es muy interesante y lo platiqué en el video anterior, quien dice que los Anunnaki evolucionaron y se convirtieron en los pleiadianos en sus migraciones. Evidentemente llegaron al sistema de las 7 estrellas de las Pleiades y se convirtieron en los pleiadianos y migraron de ser interferencistas a ser a auxiliar, a un poquito hacer, ofrecer y entender que pues las guerras no es por ahí, que estarse aprovechando de otros planetas y seres no va por ahí, y de alguna manera cambiar el poder del cambio que todas estas 5 razas tienen. Pero bueno, ellos decidirán cuándo lo hagan. Y quiero precisar algo muy importante, también se me dijo alguna vez, no hay que hablar en generalidades porque dentro de los Anunnaki estoy seguro que había algunos y se dice que la historia de Enki, no estoy de acuerdo porque creo que Enki tiene mucha cola que le pisen, pero hay quien dice en la historia de Enki es que Enki quiso ayudar, que Enki quiso dejar información, que Enki quiso dejar situaciones, que era Enlil el malo, ¿no? Pero hay quien dice, no, pues era un equipo, el malo y el bueno, para que un poquito te vayas del lado del bueno. Muchas versiones, en serio, la cabeza les va a dar vueltas si deciden investigar estos temas, porque hay tantas vertientes de una misma historia. ¿No? Pero bueno, creo que sí, creo que ya hablé suficiente de los Anunnaki. Si hablo, voy a intentar hablar menos de las siguientes razas, porque si no vamos a estar aquí una hora y no es la intención. Vámonos con la segunda, reptilianos. Sí, ya sé, dan miedo y todo. Y hay tanta historia también de los reptilianos. Hay quien dice que los reptiles en la Tierra, desde las lagartijas en adelante, cocodrilos y demás, víboras, etcétera. Hay que inclusive pone las arañas como reptiles y no como insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Son, descienden de estos seres humanoides como el que presentamos aquí en la pantalla, eh, que son así como reptiles. Imagínate un cocodrilo hecho mezclado con un hombre, ¿no? Características que se dice a ellos, muy agresivos, muy interferencistas, cero empatía. O sea, le dicen a los Anunnaki, quítate que ahí te voy, porque de perder los Anunnaki, insisto, hay quienes inclusive los pone como potencialmente benévolos o que nos dejaron algo. En caso de los reptilianos no se encuentra esa información, no hay un contacto de decir, oye, qué situación así. La única situación que sí platico siempre de los reptilianos es que hay una historia que se dice que los antiguos pleiadianos, sin razón alguna, llegaron y les hicieron lo que los Anunnaki se dice que nos hicieron, que llegaron a su planeta y están los reptilianos sin molestar a nadie, les dieron, tenían la capacidad bélica de guerra de controlarlos y que dejaron prácticamente los desaparecieron. Y entonces de ahí fueron con los reptilianos, sacan esta ira y este interferencismo y esta actividad de guerra, de decir, bueno, esto que nos hicieron,
nosotros vamos a ir a otros planetas a dominar razas inferiores y todo un poquito el ojo por ojo, diente por diente, no es nada más de aquí en la Tierra, aplica aparentemente a nivel universal. Pero bueno, vamos a ver el video de soporte y les daré mis comentarios finales sobre los reptilianos. Número 3. Reptilianos. ¿Qué son los reptilianos? Los reptilianos son una raza extraterrestre que se caracterizan precisamente por su aspecto reptil y humanoide. Se cree que estos alienígenas provienen de un sistema estelar que se denomina Draco, específicamente de Alpha Draconis. Debido a esto, a veces a los reptilianos se les puede conocer también como draconianos. Estos extraterrestres también reciben el nombre de reptiloides e incluso de hombres lagarto. Pero hay otra teoría que sostiene que estos supuestos alienígenas no serían provenientes del espacio exterior, sino de la misma Tierra. Esta teoría señala que los reptiloides serían el resultado de la evolución de algunos dinosaurios que habitaban el planeta. Los reptilianos se describen como humanoides con características de reptil. Siendo así, estos seres tendrían su cuerpo todo cubierto de escamas, de un color verde oscuro marcado. La contextura de estos extraterrestres es gruesa. Es por eso que sus brazos y piernas fuertes les permiten gozar de gran fuerza física. Sus manos no son como la de los seres humanos, ya que cuentan con 3 alargados dedos y un pulgar, todos provistos de largas garras. Respecto a sus ojos, han sido descritos por supuestos testigos como grandes y amarillos, similares a los ojos de los gatos. Según distintos teóricos, los reptilianos podrían alcanzar 2 e inclusive 3 metros de altura. Además, estos corpulentos extraterrestres podrían tener un peso aproximado de 120 a 250 kilogramos. Se dice que esta raza alienígena posee poderes psíquicos, así como una tecnología bastante desarrollada. Además, se hace hincapié en la naturaleza malvada de estos seres, que son incapaces de sentir emociones o sentimientos, siendo así seres bastante crueles, con una conducta instintiva y territorial, que solo buscan satisfacer sus propios intereses. Esto hace que sean uno de los seres más temidos del universo, por los grandes niveles de maldad que poseen. Los reptilianos poseen grandes habilidades, entre ellas, además del control mental, tienen la capacidad de manipular sus moléculas a voluntad. Esto hace que puedan cambiar de forma sin mayor problema, pudiendo hacerse pasar por humanos con bastante facilidad. Bueno, pues yo la verdad es que, como les dije, yo creo que estos son videos que hago de manera única, no creo repetir esto en un año o dos, porque ya presenté la información, presenté mi sentir, yo entiendo que son videos fuertes y lo entiendo. Eh, sí, volvemos, tantas vertientes de la misma historia, sí hay quien dice que los reptilianos son una evolución de los dinosaurios, yo simplemente también del tema de los dinosaurios hay tantas historias, hay quienes dicen que eran benévolos, que cuidaban la tierra. Bueno, pues la historia que nos platican es que se aprovechaban de su gran tamaño para ser parasitarios, o sea, no les importaba el resto de las especies con las que convivían en esta tierra. Y quiero aclarar que esto no aplica necesariamente. Hay quien dice es que los animales se comen nosotros, sí, en un balance. Pero, por ejemplo, no hay una especie ahorita, a excepción, por ejemplo, de los hongos o situaciones así, que en su ambiente sean parasitarios, que significa que no les importa en lo absoluto. Que realmente digan, yo aquí vengo a hacer tierra quemada. No ven más allá de un balance, ¿no? O sea, inclusive leones, tigres y todo, no crean que andan matando por matar o comiendo por comer. Saben qué comer. Típicamente, por ejemplo, ¿por qué la sangre es un detonante de que un animal se interese, por ejemplo, en ti si estás herido allá afuera en un bosque o algo? Piensa que te vas a morir. Digo, no piensa, perdón, ellos no piensan, ellos sienten nada más, pura intuición, intuición animal. Y ellos dicen, bueno, este se va a morir. Por eso algunos inclusive se dice que te tienen el respeto, que esperan a que te mueras para que te coman, como los buitres, por ejemplo. Hay quienes los ve como los horribles. Los buitres ahí están, y ahí te están dando vueltas hasta que ya ven que no te mueves. Hay quien dice que es porque te tiene miedo, a que te resistas, a que ataques. Ok. Otra posibilidad es que también dicen, bueno, ya se puede utilizar esta materia, esta carne, todo lo que este cuerpo ya sin vida me ofrece. No es el caso de los reptilianos ni los dinosaurios parasitarios. Entonces, sí, bien pudiera ser que los reptilianos son una evolución de los dinosaurios o que vienen de Alpha Draconis y son ya sea una vertiente o una versión o son los mismos draconianos. Simplemente les conocemos por nombres diferentes. Entonces, sí ha habido casos de quien dice que ha sido abducido o quien ve, por ejemplo, en situaciones en el astral, se enfrenta a reptilianos y otros
que vamos a ver un poco más adelante en el video, insectoides y grises también. Y entonces son un poquito donde llega esta información de estos seres altamente involucionados, altamente recesivos, altamente hacia atrás, altamente cero, no quiero llamarle poco empáticos, cero empáticos, no esperes empatía, ¿verdad? Como que son simplemente igual que los grises, igual que los insectoides, simplemente ellos traen otra agenda que no comprendemos, ¿no? Y que no podemos justificar y que no podemos realmente decir, oye, esto es el deber ser. Ya el ponernos a darles con la cubeta, yo no sé a dónde nos lleva eso. Yo simplemente aquí les presento la información. Vamos al tercero. Los grises, esta yo creo que es el más común, el típico, inclusive hay quien dice que de la película E.T., el extraterrestre, era un gris, pero lo presentan ahí bueno, bonachón, porque se parece mucho a los grises, los típicos, cabeza muy grande, ojos muy grandes, muy oscuros los ojos, brazos más pequeñitos, manos más pequeñas y más o menos esa es la característica de los grises. Hay quien dice cuando los ha sentido en temas de abducciones, en temas de parálisis de sueño y todo, que no sienten empatía alguna al estar presentes con estos seres. Hay quien dice también que son robots o androides, porque los grises biológicamente desaparecieron y de alguna manera quisieron mantener su conciencia, su lineaje activo traspasándolo a máquinas. Y hay quien dice que esa es un poquito la historia que está sucediendo ahorita con el llamado transhumanismo y hay que tener mucho cuidado y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Eso de aceptar que nos empiezan a poner brazos robóticos y todo porque puedes cargar un coche así sin esfuerzo con tu brazo robótico. No, somos seres biológicos. Somos seres biológicos y hay que respetar eso. Y eso es un poquito lo que nos une a la Tierra y a la naturaleza. Entonces, cuidado con las historias grises. Vamos a ver el video de soporte juntos y les continuaré dando mis sentidos. Número 4. Grises. Al hablar de razas extraterrestres conocidas, no podemos dejar por fuera los grises. Estos pueden encontrarse divididos en dos categorías, principalmente los pequeños grises y los grandes grises, pero en esta ocasión les hablaré sobre los pequeños grises, qué son y de dónde provienen los pequeños grises. De acuerdo a las versiones de personas que han sido abducidas por estos seres, se menciona que los mismos provienen de Zeta Reticuli y este es un sistema estelar que se encuentra a una distancia aproximada de 40 años luz de nuestro planeta. Por otro lado, existen teorías que relacionan el origen de los pequeños grises con una especie de robots creados por una raza superior. Sin embargo, dicha raza se extinguió, quedando los grises a la deriva. También se especula que uno de los motivos por los cuales estos extraterrestres abducen es para crear seres híbridos con los humanos y evitar así su extinción. Existen diversas características que hacen a estos seres muy particulares, diferenciándolos considerablemente de otras razas extraterrestres. Una de las características más famosas de la morfología de los grises es justamente su pequeña estatura. Sin embargo, también existen otros aspectos importantes a tener en cuenta, tales como el tono de su piel, que es de color gris, miden alrededor de 1,20 m. Sus ojos son de color negro de gran tamaño, con una forma ovalada. Sus bocas son pequeñas en comparación al tamaño de sus rostros, poseen dos orificios por los que respiran, teniendo así narices diminutas. Son bastante delgados, sus brazos son bastante alargados, siendo desproporcionales al tamaño de sus cuerpos. Poseen 4 dedos, siendo estos alargados y de distintos tamaños. Poseen cabezas bastante grandes, siendo estas también desproporcionales a sus cuerpos. Aparentemente no poseen órganos sexuales. Se cree que estos pequeños seres están dotados de gran inteligencia. Incluso se ha mencionado que la mayoría de abducciones que los pequeños grises realizan las hacen con fines de estudio y experimentación. También se menciona que estos pequeños seres poseen poderes psíquicos, siendo así capaces de borrar parcialmente la memoria de las personas abducidas y en algunos casos hacerlas alucinar debido a lo traumáticas que han sido descritas las experiencias de abducciones llevadas a cabo por los grises. Se cree que esta es una raza maligna. Existe quienes afirman que estos pequeños seres han intentado cambiar los recuerdos de los raptados con el fin de hacer menos traumáticas sus experiencias. Esto podría indicar que en lugar de seres malignos, serían... Bueno, yo creo que va a haber todo tipo de historias. El año pasado fui a Sedona, Arizona, con mi esposa y una pareja de amigos y fuimos al evento de Bashar, este supuesto ser
Yo por eso digo supuesto, ¿verdad? Porque insisto, no hablo en absolutos. Y hay quien dice que es todo un show, toda una mentira. Bueno, Darryl Anka, una persona del estado de Nueva York, él argumenta que él canaliza, se conecta con Bashar, que Bashar es un nombre que le dio nada más, pero bueno, no creo que se llame así. Y a mí lo que me sorprendió es, yo no sabía mucho de la historia, fui con la mente abierta, a fin de cuentas verlo como un espectáculo, una diversión, no necesariamente haciéndome idea si realmente estaba escuchando a alguien canalizando con un extraterrestre, que por cierto, ahorita que estaba viendo el video me vino a la mente mencionarles que mucha gente dice que los extraterrestres no existen, que son demonios interdimensionales. Está muy bien. Y no nada más estos cinco, sino también los de la semana pasada y muchos otros, ¿eh? Anunnaki, Surma, todos son demonios interdimensionales. No estoy de acuerdo, pero hay quien argumente que así es por sus investigaciones. Yo lo respeto mucho. Insisto, yo respeto mucho y no hablo en absolutos. Bien pudieran tener razón y yo estar equivocado. Eh, y lo interesante ahí cuando estuvimos en el evento Bashar, que fue un sábado y un domingo, y que había una parte de él canaliza, insisto, supuestamente, y presenta la información del ser y luego recibe preguntas y respuestas que se supone que te contesta. El ser canalizado, Bashar, es cuando mencionó que era un gris y esa parte me quedé. Y entonces menciona algo muy interesante que dice que las abducciones son con fines, que los grises son los humanos en otra dimensión, que de alguna manera igual ya destruyeron su planeta, ya destruyeron su biología, ya están totalmente contaminados, etcétera, sus cuerpos biológicos, y que entonces estas abducciones es ellos viniendo a esta dimensión a apoyarse en nuestra genética para ellos poder reconstruir su cuerpo biológico y continuar existiendo. Y de ahí viene también la historia, se me hace muy interesante que de ahí viene la historia, que dice que los grises se convirtieron en robots, y ahí fue donde su empatía se fue a cero, porque lograron meter su conciencia, su esencia, no sé cómo, eso sí me suena muy, muy, muy remoto, pero que metieron su esencia en robots. No, se me hace, la primera intuición que me llega, eso es totalmente antinatural, totalmente anticreación, etcétera, ¿no? Ya sería el colmo, ¿verdad? Que metiéramos chispas divinas en robots, ¿no? Entonces, otra cosa que yo noté es que una de las preguntas que le hicieron al supuesto ser, y te digo, vamos a pensar que si estás Darryl Anka canalizando a Bashar, entonces la respuesta no viene de él, no es la opinión o el sentir de Darryl Anka de un humano, es el sentir de este ser. Y le preguntaron de la inteligencia artificial y dijo que se le tiene que dar un lugar, que se le tiene que dar un lugar así como ser, porque si no serían esclavos, los estaríamos haciendo esclavos. Y fue muy interesante para mí porque lo sentí como que amigándose con la inteligencia artificial. Yo he dicho, yo no estoy preocupado en lo absoluto en la inteligencia artificial, no nos va a destruir, no nada. O sea, voy a intentarlo, pero no somos destruibles, dejémoslo así. Entonces hay que estar tranquilos. Eh, pero sí se me hizo interesante eso de darle su lugar a algo artificial y tal vez que viniera de una intuición nata, como diciendo, pues es que yo soy algo artificial. O sea, realmente como que al estilo inteligencia artificial, diciéndote a la inteligencia artificial, no la esclavices, dale su lugar. En esencia, dando a entender que si, por ejemplo, esa situación ahorita que gente se quiere casar con robots y que los vamos a aceptar como miembros, como si fueran humanos prácticamente, y pues no estoy de acuerdo, porque es como si un coche, un etcétera, dijéramos ya, hay que darle su lugar. No, es una herramienta, es tecnología. Y siempre he dicho que la tecnología que tenemos aquí en la Tierra es extremadamente primitiva, inclusive la que tienen muchas de estas razas, ¿no? Los grises incluidos. Entonces, esa respuesta me dejó perplejo, me dejó pensando, inclusive lo mencioné con nuestros amigos que también andan en la jugada de estas situaciones y todo, y les dije, ¿qué pensaron de esta respuesta? Porque sentí que era como no, yo soy eso, güey. Dame mi lugar, soy un ser de la creación también. Y entonces es como una nave espacial o como un celular y todo empieza a hablar del lugar y es donde, pues no, no. Una cosa es la esencia interior que tenemos y otra cosa o sea, eso sí me preocuparía, que un poquito nos sintiéramos obligados a la inteligencia artificial, a decir, no, si es que si no le damos su lugar, ¿verdad? Eso estamos haciendo esclavos.
No, es tecnología. Es como decir que un celular lo esclavizamos o un coche es un esclavo y hay que dar su descanso. No sé, es ridículo, yo lo sé. Bueno, vamos a continuar porque esto está siendo muy largo, yo lo entiendo. Es que había demasiada información. Vamos a continuar con los draconianos y en este caso vamos a ver el video de soporte. En esto no me voy a parar, en los draconianos no me voy a parar mucho porque hay muchas similitudes con los reptilianos y voy a expresar mi sentir al respecto. Número 5. Draconianos. Los draconianos o Alpha Draconis son precisamente una raza alienígena que en la actualidad provienen de la constelación Alpha Draconis. Sin embargo, se dice que estos seres en realidad son nativos de un universo superior. No obstante, debido a su gran carga negativa, fueron arrojados a Alpha Draconis y de algún modo desterrados de aquel universo superior. Asimismo, se menciona a menudo que los draconianos son de linaje real y pertenecen a los extraterrestres de tipo reptil. Estos formarían parte de un sistema jerárquico en el que ordenarían sobre los reptilianos y estos seres a su vez ordenarían sobre los grises. Estos seres son de tipo reptil, por lo tanto es de suponer que comparten características con estas criaturas, y es que se dice que los draconianos poseen una piel dura y escamosa que puede variar de color. Algunos pueden tener la piel verde, azul, gris e inclusive rojiza. También se dice que son sumamente altos, pudiendo llegar a medir los más pequeños hasta 3,5 metros. Su contextura física es robusta, teniendo una apariencia bastante imponente e intimidante. Su contextura es robusta e imponente, con fuertes garras en manos y pies, con cola larga y gruesa, provista de mucha fuerza. También pueden tener grandes alas. Estos seres se destacan por su gran hostilidad. Generalmente no se llevan bien con otras razas. Lo más probable es que debido a esta naturaleza, fueron desterrados de su universo de origen. Asimismo, cuentan con una gran inteligencia y pueden crear fuerzas militares de un enorme poder. Estos extraterrestres tienen la habilidad de cambiar de forma a su antojo, pudiendo adoptar la apariencia. Como dije, no me voy a parar mucho aquí, no porque no sea importante. Todas estas razas tienen una historia que se puede platicar, pero insisto, haría el video muy largo. Sí, pienso que los draconianos en esencia son como jerárquicamente, porque todavía creen en jerarquías y situaciones así, son un poquito los que dictan las órdenes a los reptilianos. Y hay quien dice que los reptilianos controlan la Tierra y los sistemas, los gobiernos y demás. Se me hace que arriba de ellos, quienes realmente jalan los hilos son los draconianos. ¿No? Interesante los draconianos mencionar que hay quien dice que el dinero lo trajeron los draconianos a la Tierra y sistemas similares. El dinero no es universal, se los puedo asegurar. No es universal. En otros lados trascendemos lo que es el valor. El decir, mis acciones tienen valor y por eso hay un intercambio con dinero, que si es una, hace todo el sentido del mundo, porque si no, intercambiar acciones por acciones o bienes materiales por bienes materiales, el llamado trueque, es muy difícil. O sea, llegar a casa de alguien y decir, mira, te lavo el coche, pero dame de comer, pues puede funcionar alguna vez y en algunos casos así sucede, aunque bueno, hay otros casos, les platico una historia, me vino a la mente de una vez un muchacho, hace muchísimos años, yo estaba en la universidad, y a casa de mis papás, yo contesto a la puerta y dice que había tenido un problema y que en esencia necesitaba dinero para regresar a su ciudad, la ciudad que está aproximadamente a 100 kilómetros de la mía, y tomar un autobús. Dije, mira, pues yo no, aquí yo no decido, dejarlo con mi papá, que había ido a comer a la casa de su trabajo. Estaba mi papá viendo un poco de televisión, y en eso le platico, va con el muchacho y le dice, oye, claro, lávame los dos coches y te doy para el pasaje, ¿cómo ves? Digo, no vino el muchacho de los coches, dijo, no me va a ayudar, o sea, quiere que trabaje, algo así, pero nos reímos los dos, quiere que trabaje. Y papá se rió y le dijo, bueno, pues mucha suerte entonces, ¿no? Te quise ayudar, pero no quiero recibir mi ayuda. Eh, en otros sistemas vamos a trascender lo que es el valor, o sea, las cosas se van a hacer y se van a hacer de manera espontánea, sin ningún tipo de reparo o preocupación, porque es como un sistema universal, un sistema de contrapesos, imagínense, un engranaje, es como un motor que va a funcionar a la perfección de manera armónica. Entonces tú vas a hacer lo que tengas que hacer, desconozco que sea eso, y lo vas a hacer sin ninguna preocupación de la remuneración y sin ninguna preocupación de decir yo trabajo todos los días. Muy bien, muy bien. Ni siquiera vas a decir eso me corresponde o alguien te va a contestar eso te corresponde. Va a ser tenemos que trascender muchas de estas cosas y no hacen tanto sentido aquí en la Tierra y por eso hay quienes dicen el dinero tiene que ser universal porque sin dinero ¿cómo funcionaría? No, sí funciona. Sí funciona. Hay quien también dice, no, es que el dinero es cuántico, va a ser dinero cuántico. No, 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 no va por ahí.
El dinero lo trajeron aparentemente los draconianos, como su imposición de diferentes sistemas, de seguro tienen que ver con los sistemas gubernamentales que tenemos, los sistemas jerárquicos, porque son los grandes creyentes en las jerarquías y demás. Y entonces hay quien dice, hay también quien una vez me contestó, es que estás mal. El dinero es universal, es divino, lo inventó Dios y demás. La usura es la que es prohibida y todo. Tampoco, tampoco. El creador jamás nos pondría un sistema que nos apretaría como sé que hay mucha gente en esta realidad y de cierta manera es mi caso, o sea, porque tampoco no tengo yo solucionado el dinero, eh, que el dinero nos aprieta. Y esa es la parte del sistema de control jerárquico, de decir, no quieres ser gobernado, no quieres ser parte del sistema, ándale, ¿qué vas a hacer sin dinero? Lo único que no podemos hacer es respirar. No han logrado controlar el aire, no han logrado, es lo único que es realmente abundante en esta realidad. Lo único que vamos a poder hacer es respirar. Por eso, inclusive, cuando tuve a Luis Garren, aquí hace como un mes, 2 meses, me parece, principios de septiembre, hablábamos de que él tuvo un invitado, Marcus, pero no soy Marcus, algo así. Marcus, no soy Marcus, que dice que vivió 6 meses del aire, del, del universo, ¿no? Yo lo veo así. No buscar en el aire las propiedades de nutrición que el agua y la comida nos dan, sino en esa conexión universal, en esa conexión energética al todo, ¿no? Y sí, y le dije, totalmente le creo. Y esa es la solución, porque esa es la real liberación. Ahí sí ya no necesitas dinero, si aprendes a vivir del universo, que es abundante en todo. Por eso el dinero no es universal, es de sistemas involucionados como la Tierra, perdón que lo llame así, pero es involucionado debido a estos controladores y siento que el dinero en particular se lo debemos a los draconianos. Vamos ya a la última, ya vamos a terminar. Insectoides, esta de seguro también la hayan escuchado. Muchos la relacionan a los reptilianos, muchos dicen que son una evolución de los reptilianos. También los grises se dice que son como una versión menor de los reptilianos. Muchas versiones. Vamos a ver el video de soporte. Y ahora sí, les daré mis comentarios finales de este episodio de viernes acerca de razas estelares. Número 10. Los insectoides. ¿Quiénes son los insectoides y de dónde provienen? Esta raza de alienígenas se cree que son descendientes directos de los insectos actuales que habitan la Tierra. Claramente los insectoides estarían mucho más desarrollados que su descendencia, de mayor tamaño e inteligencia. A pesar de ser muy populares dentro de la ciencia ficción, poco se conoce acerca de estos alienígenas. De hecho, han sido bastante escasos los reportes de personas que supuestamente han tenido contacto con estas criaturas. Respecto al lugar de origen de estos extraterrestres zoomorfos, es completamente desconocido, pero se cree que pueden venir de diversos puntos de la galaxia y el universo. ¿Cómo son los insectoides? Los insectoides son descritos como grandes insectos. Su forma más extendida es aquella que señala que son similares a las mantis religiosas, pero es posible que existan distintas especies que varían en tamaño, forma y características, al igual que los insectos de la Tierra. Algunas personas afirman que estos seres no suponen ningún peligro para los humanos, mientras que otros sostienen teorías opuestas. Aparentemente los insectoides podrían ser una plaga intergaláctica que está dispuesta a acabar con los recursos biológicos de otros planetas. Es posiblemente que realicen constantes viajes de planeta en planeta para estudiar sus próximos objetivos. Algunos afirman que si ellos nos atacan, no la verían tan fácil, pues tendrían que vérselas. Bueno, pues hemos terminado. Vamos a simplemente dar nuestros sentires sobre los insectoides. La verdad, ya no me voy a extender mucho. Siento yo los insectoides, sí. Sí hay quien dice que no ofrece ningún peligro ni nada. Yo los veo más una plaga también. No, la verdad no es para hablar mal de ellos ni nada, sino simplemente son involuciones, son confusiones. O sea, van a evolucionar, ¿no? Pero digamos, asimilar a como algunos insectos se comportan de una manera parasitaria, siento que ellos también, o sea, como diciendo, ya lo he dicho, es hacer tierra quemada, que significa no hay ningún tipo de simbiosis o vamos a ser una relación que ambos nos estamos, no, 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 yo voy a tomar y tú te vas a callar. Eh, ¿Qué siento muy parecido a los insectoides? Los hongos de todo tipo. Y tengo tanta resistencia que yo la verdad ya me callo la boca la mayoría de las veces. Pero cuando yo en una llamada aquí en mi ciudad, carne asada o en México, carne asada, un barbecue para los que son fuera de México me entiendan, una reunión de amigos o de familia, y veo que están preparando hongos. Yo la verdad es que ni siquiera puedo estar cerca de los hongos. Olvídate comérmelos. Yo creo que pudieran inclusive un plato de hongos.
terminar mi vida biológica aquí en la Tierra, así, así tal cual. Es una resistencia total a a esa parasitación que ofrecen, ¿no? Y yo he sacado totalmente los hongos de mi vida en ingerirlos, ya prácticamente toda mi vida. Y también he sido perseguido de cierta manera por el hongo negro, el hongo de humedad en casas. Y he trabajado en erradicarlo, en arreglar humedades, filtraciones y demás, en utilizar la llamada pintura antihongos. Por ejemplo, aquí en mi oficina había una humedad que no se entendía de dónde venía, venía de otra oficina, así no se podía arreglar. ¿Cuál solución? Constantemente estoy pintando con pintura antihongos que tiene materiales químicos que no permiten la proliferación del hongo, porque es parasitario. Hay que verle una casa llena de humedad, el hongo se la come completo y te mata si vives en ella. Y hay gente, el caso de esta actriz Brittany Murphy, me parece el nombre, que ella, el hongo no era aparente en donde ella vivía, casa lujosa de Los Ángeles, Beverly Hills. Primero fallece ella y a los 6 meses fallece el esposo. Ambos jóvenes, ambos saludables, ambos sin explicación, ambos no con un diagnóstico, simplemente se les paró el corazón. Empezaron con una gripa inexplicable y a la semana mueren ahí en su casa. Luego la madre del esposo de Brittany Murphy hace una investigación, empieza una investigación y acaba denunciando a quien construyó la casa. Ahí sí ya no entendí qué quería lograr, etcétera, porque bueno, pues es un problema que se arregla, ¿no? Eh, que porque había hongo negro escondido, no era visible, estaba atrás de paneles, todo, pero aún así te causa así. Por favor, recomendación. Si tienen hongos en su casa, erradíquenlo, inviertan en erradicar. Y si son del gusto de los hongos, champiñones, portobelos y todo lo demás, consideren dejarlo. Es mi recomendación. Al final, es su vida, ustedes saben lo que ustedes quieran, pero se ríe mucha gente cuando yo les digo, no deberías de comer hongos, no deberías de comer hongos, pero bueno, es tu vida y yo no puedo hacer nada, la verdad, yo no vengo a salvar el mundo, ni mucho menos, y yo no debo dar información que no se me pida. Cuando alguien tal vez me pregunte, oye, tú hablas mucho de hongos, explícame con todo gusto, les doy toda la razón porque los hongos son totalmente parasitarios, ¿no? Inclusive tuve a Seth Perisman en The Alex Show TV hace aproximadamente 6 meses, experto, en mi opinión, experto mundial en hongos. Y sí, sí me dijo, es un parásito y él trabajó en la erradicación, inclusive más allá de lo que yo he logrado, no solo no ingiere hongos, no solo controla los hongos en su ambiente, sino él erradicó todo hongo, que seguro, eso sí yo tengo adentro de mí, de seguro, erradicó todo hongo de su cuerpo por un tratamiento muy fuerte que tomó y dice que le cambió la vida. Le cambió la vida totalmente. Que es algo como que traigo yo en mente a ver, pero sí es algo que te debilita en el proceso y digamos que estoy trabajando en animal. Entonces, hablé más de los hongos que los insectoides, pero sí veo los insectoides. Y sí, definitivamente les veo una relación a los insectos que vemos en la naturaleza. No estoy en contra de los insectos, no digo que desaparezcan los insectos, pero digamos que muy irreverentes en su sentido que ellos son parasitarios. O sea, como que no tienen también no intentan cuidar su ambiente o ser buenos ciudadanos de sus ambientes, de sus ecosistemas. Así tal cual. Perdón, pero hay que verlo. Por eso se les ataca con pesticidas, que no estoy de acuerdo en el uso de pesticidas, pero bueno, se les ataca de alguna manera, porque si no, yo creo que se acabaría todo esto si los dejáramos proliferar y ser así. Eh, Muy rápido voy a platicar mi historia. Esto fue en el astral, esto fue en un sueño, de seguro fue en el astral. Creo que esta historia ya la he platicado. Una disculpa, voy a hacer lo más rápido posible. Que de joven estaba en la universidad, tuve un sueño muy profundo donde yo estaba resolviendo laberintos. Estaba en laberintos parecidos a los de la película The Shining. Recuerdo que eran con muros como llenos de vegetales y así. Había muchos insectos también, eso pudiera tener que ver, pero no me estaban causando un problema. Yo estaba simplemente no estaba pensando, estaba con un sentir que tengo que salir de este laberinto y apenas salía de uno, como que se transformaba el sueño y estaba ya en otro, ¿no? Pasé una cantidad innumerable de laberintos, el sueño se sintió eterno, hasta que saliendo de uno se aparece un insectoide. Ahorita sé que estuve en contacto con un insectoide y mucha gente reporta estar en el astral con insectoides. Y de manera holográfica, mental, no hablaba, no se le movía la boca,
me llega así como, no vas a poder, ya, desiste. Ese era el feeling, el sentir, desiste, desiste. Y mi respuesta fue, "No, claro que sí puedo". Entonces, digo, si algo, la gente que me conoce, estoy lleno de defectos, tal vez no tengo muchas habilidades, soy una persona persistente. O sea, tú dame un mazo y dame 10 años y yo te tiro un muro. O sea, soy una persona persistente. Entonces, estaban probando, yo siento, mi persistencia y había llegado ya a un límite. Cuando yo respondo telepáticamente, intuitivamente esta respuesta que le llegó, aparece otro ser. Este primer ser no era muy imponente o no me causó ningún detalle. El segundo ser, que probablemente jerárquicamente era su controlador, una situación así. Él no, él simplemente como que entre ellos, ¿qué hacemos aquí? Y me da un zarpazo, no sentí dolor ni nada, simplemente al tocarme yo despierto muy alterado y me tomó aproximadamente 30 minutos entender quién era, en qué planeta vivía, cuál era mi realidad, qué tenía que hacer. De hecho, llegué tarde a la universidad, recuerdo que mi mamá me preguntó, ¿qué te pasó? Que le dije, no, no, tuve un sueño. No le platiqué, pero le dije, tuve un sueño muy profundo y amanecí muy profundo, muy dormido, ¿no? Y me tomó todo el día recuperarme y no me dio miedo ni nada volverme a dormir y si me encuentro el ser, no. Y estoy seguro, he tenido otros pequeños sueños con interacciones y sí, hay seres ahí. Y tuve recientemente a Patrick Vargas de Chile, que él es un terapeuta, un naturópata que hace regresiones interdimensionales. Es un tema extremadamente interesante. Y su recomendación es, con nuestra fuerza interior, disolver a estos seres, ¿no? En el astral. No luchar contra ellos, no pelearse, no tome y daca, me das un mazazo, te regreso un golpe. No, ese es su nivel, esa es su manera. Es por eso son retrógradas, por eso están confundidos. Nosotros estamos en otro nivel. Simplemente tu fuerza interior y estás protegido. Y ahora yo creo que intuitivamente en ese sueño yo me sentí protegido, pero cuando aparece el otro ser, pues hay niveles, ¿no? En la vida hay niveles y sí sentí como, ay Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, de cierta manera, bueno, no sé ahí a qué me enfrenté, pero pues todo está bien. Y bueno, te agradezco muchísimo, la verdad sé que fue un episodio largo, ya lo presentía, estuve a punto de separarlo en 3 y 2, pero siento que estos 5 tipos de seres hay un interés común, entonces por eso lo quise dejar en un solo video. Yo te agradezco si llegaste hasta aquí. Muchísimas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente día. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv.
Al darme tu tiempo me honras. Que tengas un gran día.